Bueno, ¿cuántas veces te pasó de empezar a crear contenido, ser constante 3 días, estar publicando, estar recontra motivado y de repente desaparecerte completamente, sentir que lo que estabas haciendo no era el tuyo, sentir que nunca te iba bien o sentir que en realidad no te estaba representando a vos? Déjame decirte una cosa, yo sé que eso probablemente te pasó, no importa si recién estés arrancando, si ya te haya pasado hace tiempo, es algo que te va a seguir pasando y es algo que viene no porque seas inconstante o porque no tengas disciplina o porque realmente no estés comprometido. En realidad viene porque estás utilizando un sistema que no es el tuyo. Un sistema ajeno, un sistema que te enseñaron que se supone que tenés que hacer o un sistema que te dijeron que iba a funcionar con vos, ya sea porque viste a alguien de tu nicho utilizar ese mismo tipo de contenido, hacer ese mismo tipo de procesamiento de ideas, hacer ese mismo tipo de formatos y vos lo decidiste probar porque viste que le funcionó. No está mal eso, está mal el hecho de entender que eso quizás no sea lo que te está representando a vos, porque la otra persona no tiene tus mismos tiempos, tu misma energía o tu misma forma de procesar las ideas, por más que sean parte del mismo nicho. Y déjame decirte que tratar de funcionar con un sistema que no es el tuyo es como intentar correr con los zapatos de alguien más. Puede llegarte a funcionar, pero realmente te va a cansar, te vas a lastimar y vas a tardar mucho más en llegar de lo que probablemente hubieses llegado si hubieses utilizado o encontrado tus propios zapatos ideales. Pero tranquilo porque en este episodio te voy a enseñar a cómo crear tu propio flujo comunicacional. Bienvenido a Ser para Crear y Crear para Ser. Soy Alumine, estratega de contenido consciente, mentora de marca personal y creadora de este espacio que nació justamente de entender que para crear contenido primero tenés que saber quién sos para así crear algo realmente auténtico. Hoy vamos a hablar del flujo comunicacional y de cómo construir una manera de crear contenido que respete tus ciclos, tu energía, tu proceso y tu comunicación. Vas a terminar este video sabiendo cómo crear un flujo comunicacional que respete realmente tus tiempos, tu vida y que te represente para que funcione y se sostenga a largo plazo. No te voy a dar más disciplina, te voy a dar algo diseñado exactamente para vos. Bueno, empecemos hablando de por qué la constancia por sí sola no alcanza. Porque hay un mandato instalado en el mundo del contenido que es este mensaje de tenés que ser constante. Cuanto más publiques, mejor te va a ir. Cuanto más hagas esto, más vamos a eliminar todo eso. Porque publicar todos los días no es igual a tener resultados. El algoritmo sí premia la regularidad y la constancia suele ser la clave para poder sostener una marca y eso es algo muy cierto porque la regularidad ayuda, pero hay algo que nadie te dice en todo esto, que es básicamente que la constancia en sí misma viene de la obligación. ¿No? Y eso rompe realmente lo que nosotros queremos generar, que es esta autenticidad, porque no importa cuánta fuerza de voluntad tengas. Si tu contenido no conecta con vos porque estás todo el tiempo tratando de cumplir, claramente no va a conectar con las personas correctas. La fuerza de voluntad es un recurso muy, muy finito y se agota. Y cuando este recurso se agota, pasa esto de que terminás desapareciendo 3 semanas y después volves con un contenido de estuve procesando cosas y estuve viendo, y eso no conecta con nadie, porque nadie va a terminar de escuchar tu discurso del por qué te desapareciste 3 semanas. Porque al fin y al cabo lo que sostiene realmente la constancia no es la disciplina, sino es un buen diseño hecho para vos. Un sistema bien diseñado que realmente requiere menos fuerza de voluntad porque va a fluir junto con tu manera, con tus tiempos, con tus ciclos, con tus ritmos y que respete literalmente tu cotidianidad. Y desde ya te digo que no se trata de publicar todos los días, se trata de publicar de una manera que vos realmente la puedas sostener porque al fin y al cabo la marca se construye con el tiempo y si vos no podés sostener tu creación de contenido a lo largo del tiempo, no vas a poder obtener los resultados que tanto querés. Bueno, pero para entender esto, primero hablemos un poquito de la diferencia entre tener un sistema y un flujo. Bueno, pero para entender esto un poquito, primero hablemos de la diferencia entre un sistema y un flujo. Esta distinción es básicamente el corazón conceptual de este episodio. Así que tómatelo con calma, anda a buscar un cuaderno, un lápiz y empezá a anotar, no solamente por el paso a paso de lo que implica cada uno, sino que también por la practicidad que te puede llegar a brindar esta información en tu creación de contenido.
Un sistema de contenido genérico te va a decir publica los lunes, miércoles y viernes, hace 3 reels por semana y 2 carruseles, graba un baúl de contenido los días martes, edita los días miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Un sistema te dice de forma predeterminada cómo deberías hacer para hacer funcionar tus redes sociales. En cambio, un flujo lo que te invita realmente es a preguntarte desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Y esto implica en entender cuándo tenés más energía creativa, ¿no? ¿Qué formatos te resultan más naturales de hacer? ¿Cuáles realmente conectan con vos? ¿Cuáles te drenan energéticamente? ¿Cuántas piezas de contenido puedes sostener realmente a la semana sin recargarte, sin hacerlo como una obligación? ¿Qué días de la semana tu mente está más disponible para poder escribir, para poder crear, para poder hacer? Y realmente cómo te sentís en ese proceso de creación de contenido, porque el flujo respeta eso, respeta tus tiempos, respeta tu ciclicidad, respeta lo que vos podés brindar desde la autenticidad. Y ese es el diferencial más grande que vas a poder construir en tu marca a largo plazo. Ahora, la diferencia no es de la cantidad de contenido, sino que es del origen. Porque el sistema realmente viene de afuera, vienen de lo que te dicen que tenés que hacer. En cambio, el flujo viene de adentro y de este momento de autoobservación, de entender cómo realmente podemos crear contenido de la forma más sencilla posible y hacerlo sostenible en el tiempo y aún así tener los resultados que tanto queremos. Se construye mirándote a vos y mirando realmente quién sos. Esto conecta directamente con lo que vimos en el episodio anterior, que te lo voy a dejar en la descripción de este video, que fue básicamente entender cómo nuestro sistema interno se mete directamente en nuestro proceso creativo y en nuestra creación de contenido, y son cosas que convergen entre sí y que conviven para poder crear contenido. Entonces es importante realmente reconocer cada una de nuestras etapas antes de ponernos en nuestro proceso de creación de contenido o antes de armar un sistema que realmente nos sostenga. Bueno, pero para que esto sea realmente sostenible, yo te traje 4 pilares del flujo comunicacional que no te pueden faltar a la hora de crear contenido, porque créeme que estos 4 pilares van a ser la base principal de tu comunicación y la base principal de tu estrategia de contenido. Así que si ya agarraste las cosas para anotar, este es el momento en donde te pones manos a la obra. Bueno, después de mucho tiempo trabajando en mi proceso y en los procesos de otras creadoras, identifiqué 4 pilares que hacen que realmente el flujo comunicacional y la estrategia de contenido sea sostenible a largo plazo. Y esto no es una fórmula, es un marco, bien, un contexto que sostiene realmente la creación de contenido. Cada uno lo va a personalizar a su manera, así que te invito a que profundices dentro tuyo para ver cómo puedes hacer para reconectar con eso desde tu lugar. El ancla temática es el más simple y suele ser el que más se subestima. Yo te había hablado de un mensaje central. Bueno, ese mensaje central que te hablé en los primeros episodios es básicamente nuestra ancla temática. Nosotros tenemos un tema base del cual vamos a hablar en la mayoría de nuestros contenidos porque van a ser ese tipo de contenido que es nuestra especialización. Eso es donde nosotros decimos, acá nos diferenciamos porque esto es lo que nosotros queremos comunicar. Todo lo que vos publicás tiene que orbitar alrededor de esa sola idea central. No de 5 temas diferentes, pueden ser 5 subtemas que nacen de la misma idea central, que lo hablamos también en otros videos, y tampoco tiene que ver con los pilares de contenido, sino que tiene que ver con una sola idea que atraviesa todo y que es la idea madre que a vos te representa. Cuando tenés esa ancla, decidir qué tipo de contenido vas a hacer o qué crear se vuelve mucho más fácil y mucho más sostenible a largo plazo. La pregunta deja de ser qué es lo que voy a publicar hoy y empieza a ser a cómo exploro mi idea central desde este otro ángulo o qué otro ángulo puedo utilizar para poder crear contenido a partir de esta ancla, a partir de esta idea central. Por ejemplo, mi propio ancla para este podcast es básicamente entender que para crear contenido es siempre desde adentro hacia afuera. Entonces, mi proceso a la hora de hablar del contenido, voy a hablar siempre de temas que impliquen una autoobservación bastante importante para después realmente expandirlo a la comunicación. Y si vos te fijas en mis otras redes sociales, cada pieza de contenido va a hablar de lo mismo, pero desde distintos ángulos. Y esto no es reinventarse cada semana, es básicamente profundizar la misma idea desde distintos lugares. Y este es el que más resiste el mundo del marketing. Y este concepto de que todos tenemos que hacer lo mismo, porque todos funcionamos igual, cuando en realidad
no todos funcionamos igual todos los días. No todos tenemos el mismo nivel de energía creativa de lunes a viernes, no todos podemos crear contenido todos los jueves o los fines de semana. No todos podemos levantarnos a las 6 de la mañana a poder hacer una rutina de brainstorming, pero a pesar de todo esto, la mayoría de los sistemas responden a esto. Responden a un contenido que asume que vos tenés el tiempo para levantarte o la energía para levantarte a las 5 de la mañana a hacer un brainstorming de ideas de contenido y grabar de 9 a 10, porque ese va a ser tu sistema ideal para que lo puedas sostener porque vos trabajás a la una. Cuando en realidad quizás de 9 a 10 de la mañana lo único que querés hacer es prepararte un buen desayuno antes de ir a tu trabajo. Y está bien que así sea. Entonces, para poder respetar todo esto, también es entender desde dónde lo estás haciendo y cuáles son tus propios ciclos, porque tu flujo comunicacional propio empieza por observarte a vos. ¿En qué momento del día, por ejemplo, tenés más ganas de crear? ¿En qué momento del día podés frenar? ¿Cuándo las ideas suelen fluir más y cuándo están más secas, más condicionadas, por así decirlo? ¿Cuántos días consecutivos podés crear contenido antes de necesitar un día sin crear nada o sin hacer nada? ¿Cuánto tiempo le dedicas realmente a tu marca? Una vez que vos podés identificar esos patrones, tus horarios, tu energía, vas a diseñar un sistema alrededor de eso y no al revés. No tiene que ser funcional para vos. Vos no te tenés que adaptar a ese sistema se tiene que adaptar a vos, a tus tiempos. Si bien las estructuras o el sistema externo que puede sostener nuestra marca funciona de la misma manera para todos, no se va a manifestar o a materializar de la misma forma en todas las personas. Todos tenemos horarios y ciclos diferentes y disponibilidad diferente para hacer las cosas y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar. Yo, por ejemplo, suelo tener mucha energía creativa por la mañana, entonces a la mañana aprovecho esos momentos para escribir, porque sí, es mi horario favorito. O si no, suele ser en los momentos donde me encuentro sola. Cuando estoy sola son los momentos en donde puedo grabar contenido. Intenté grabar contenido con gente en la casa y no me funciona. Y es para mí lo que a mí me sirve, lo que a mí me gusta. Hay personas que les gusta que las graben, a mí no. A mí me gusta grabarme a mí misma, me gusta estar sola conmigo misma. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que por ahí yo fluyo mejor desde ese lugar, voy a elegir los horarios en donde no hay nadie o me voy a acomodar en los horarios en donde yo puedo realmente dedicarle tiempo a la creación de contenido o a la grabación de un contenido en específico. Yo no suelo grabar en realidad estos episodios los miércoles, pero ayer surgió algo y no estaba sola en mi casa, entonces no lo pude grabar. Por ende, hoy jueves, que sí estoy sola en el horario donde suelo estar, aprovecho y grabo contenido. Es un altercado que por ahí a uno que tiene todo organizado lo frustra un poco. Sin embargo, puedo agarrar y decir, bueno, a pesar de, tampoco es que tenía un buen día ayer como para hacerlo. Entonces dije, ok, bueno, todo funciona a mi favor. Si lo tengo que grabar hoy, lo grabaré hoy. Así que acá estamos. Lo que quiero decir con esto es que entender tu propio mapa te permite de alguna manera diseñar una semana de creación de contenido que sea sostenible a largo tiempo y que realmente fluya, que te permita fluir también. Este es el momento en donde yo te invito a observarte y a responderte las siguientes preguntas. ¿Cuándo realmente te sentís vos mismo? ¿Cuándo la mente se siente más disponible para crear o para pensar ideas? ¿Cuándo las palabras salen solas y por sí mismas? ¿Y cuándo tenés que sacarlas básicamente con una palanca? Es información muy valiosa y tenés que usarla para crear tu flujo comunicacional. Ay, el querido pilar número 3 es un formato fijo, contenido variable. Y esa nunca, nunca, nunca falla. El tercer pilar suena un poquito técnico, pero es de los que más alivio da cuando realmente lo entendés, porque la libertad creativa no viene de cambiar el formato de distintas veces y probar 1500 cosas, sino que la libertad creativa viene realmente de tomar un formato que ya te funciona, que ya dominas y poder realmente explorar ese contenido desde ese marco. Entonces, si vos realmente te observas lo suficiente para ver qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando dentro de tu contenido, ahí es cuando puedes darle ese switch y cambiar un poquito las perspectivas de las cosas y hacerlas funcionar a largo plazo, ¿no? Cuando cada semana tenés que decir no solo realmente qué decir sino cómo decirlo también, ¿no? El esfuerzo cognitivo se termina multiplicando. Entonces, cuando el formato es fijo y tenés un solo formato de contenido,
Solo tenés que pensar el contenido y ya está. En mi caso, el podcast es siempre la misma estructura. Tiene introducción, tiene 3 o 4 bloques de desarrollo, tiene un cierre y un resumen, y eso es algo que yo pretendo seguir en el resto de los episodios. Entonces, de esta manera, esa estructura va a seguir de la misma manera, voy a escribir en base a eso, pero el contenido va a empezar a fluir desde otro lugar porque voy a hablar de distintos temas con el mismo ángulo, con la misma estructura y con el mismo objetivo. Lo mismo pasa en las otras redes sociales. Si vos definís que tus reels, por ejemplo, de alcance van a ser siempre listas de 3 o 4 o 5 ítems, bien, que vos vas a compartir, no tenés que reinventar el formato cada vez que vayas a compartir un nuevo video, sino que tenés que llenar ese mismo formato que ya te funcionó con otras ideas de contenido. Y paradójicamente la estructura termina liberándote y el caos creativo termina agotando. El cuarto pilar es este baúl y es básicamente producir en bloques, ¿no? Pero con una matiz importante que casi nadie menciona, que es básicamente la intención. El baúl de contenido funciona cuando lo haces desde la presencia y no desde la obligación de lo que tenés que hacer o de lo que tenés que terminar como si fuese una lista diaria para tachar y ya está. Porque hay una gran diferencia entre grabarte 3 reels semanales en una sola mañana porque estás en un flujo y tenés ganas y te sentís creativo, a realmente grabarlo porque te toca hacerlo o porque es el día que vos principalmente te programaste o que te dijeron que es el mejor día para grabar contenido. Está bien tener un plan de contenido y una estrategia, pero ese plan de contenido y esa estrategia tienen que ser adaptable también a tus flujos, porque es lo que a vos te va a mantener en esa creatividad y en esa chispa. Porque si vos haces un baúl de contenido con intención, escuchándote dentro de tu flow creativo, eso se va a sentir vivo. En cambio, si vos producís contenido simplemente por producir o porque tenés que cumplir, y difícilmente vaya a conectar con la gente. El baúl de contenido va a funcionar cuando se organiza alrededor de tus ciclos de energía. Cuando elegís los días de mayor energía creativa, por ejemplo, para crear, y los días de menor energía para poder editar, programar o contestar comentarios. La distribución no es menor, tiene un porqué. Es básicamente hacer que ese sistema sea realmente sostenible a largo plazo. Y otra cosa importante es que el baúl de contenido intencionado no tiene que ser grabar todos los meses en un solo día, puedes adelantarte simplemente una semana o unos días y eso es válido también. Porque lo que importa no es acumular mucho contenido de golpe, sino reducir la fricción que se genera en crear en el momento simplemente porque toca. Bueno, todo muy lindo con la teoría, todo muy lindo con los 4 pilares, todo muy lindo con anotar y entenderlo. Ahora vamos a construir y aprender a construir ese flujo, que es básicamente lo más importante y el por qué estamos acá. ¿Cómo construimos eso en la práctica? Lo resumí fácil y para que lo puedas entender, te lo dividí en 3 pasos sumamente importantes que te puedo asegurar que te van a facilitar un montón este proceso. El paso número 1 va a ser la observación. Te vas a tomar una semana para observar si lo que estás haciendo realmente se siente alineado a vos. Si los días que empezás a grabar contenido estás realmente con la energía que necesitas para grabar contenido, te sentís bien para hacer la creación, o si fluyen las ideas. O todo lo contrario, si no fluyen, si te sentís bloqueada, si realmente sentís que nada de eso está funcionando. Y observa dentro de eso cuánto contenido puedes crear sin la necesidad de tener un descanso y cuánto contenido realmente te sirve y cuánto contenido es tu límite. Porque también está bueno eso. Y esto no es para juzgarte o para criticarte, es para notar y observarte. Observar realmente cómo te sentís. Y eso es información muy valiosa para esta semana. Bueno, el paso 2 te va a tomar una hora y es básicamente el diseño. El diseño y es el más importante, ¿no? Toda la información que recapitulaste de la semana anterior, en un solo día lo que vas a hacer es diseñar tu semana de creación de contenido. Entonces acá es donde yo quiero que identifiques cuándo vas a crear, cuándo vas a producir contenido, en qué momento te sentís con más energía, porque eso es lo que va a indicar cuando durante tu semana vas a empezar a hacer cada una de las actividades que tenés que hacer para poder cumplir con tu creación de contenido. Y es lo que te va a permitir que sea sostenible a largo plazo.
Y acá hay algo que quiero que evites hacer y es básicamente sobreestimar todo lo que sos capaz de crear en una semana. No significa que no puedas hacer 5 piezas de contenido, significa que seas consciente de cuánto sos capaz de brindar realmente o cuánto podés hacer para poder sostener a largo plazo esa creación de contenido. Empezá con menos de lo que crees que podés para realmente empezar a agarrarle el ritmo a la creación de contenido y es más fácil de alguna manera con el tiempo agregar antes que tener que estar empezando de cero una y otra vez. Créeme. Bueno, el paso número 3 no te lo tenés que saltear nunca, porque es básicamente lo más importante y es lo que tenés que hacer durante todo tu proceso de creación de contenido. Tu marca va a perdurar de acá a donde vos la hagas perdurar, pero en todo ese proceso tiene que estar el paso número 3, que es la prueba y el ajuste. Y es básicamente entender que el flujo comunicacional no es algo que diseñas un día y ya está, es algo que te acompaña y que acompaña tus procesos, tus cambios y tu vida también. Entonces, por ende, si en un mes sentís que algo funciona, genial, lo vamos a sostener. Pero si volvés a revisar las cosas y sentís que hay cierta fricción en lo que estás creando, y bueno, vamos a tener que ajustar ahí algo y cambiarlo, ¿no? Revisarlo y decir, ok, bueno, quizás los martes ya no me siento tan alineada con crear contenido, lo voy a hacer tal día. Permitite también encontrar esas fugas dentro de tu proceso y entender desde dónde lo vas a hacer a partir de ese momento en adelante. Y entender que eso no es un fracaso, sino que es parte del proceso. El sistema que diseñaste va a cambiar junto con tus propios cambios y junto con tu vida, porque lo ideal es que se sostenga en el tiempo y para sostenerse en el tiempo tiene que venir acompañado de tus propios cambios también. Bueno, me gustaría contarte cómo es que yo llegué a esta conclusión, porque claramente no es únicamente teoría, sino que todo esto pasó por mí antes de poder compartírtelo, porque básicamente crear un sistema para mí implica justamente el orden, la organización, y es algo que a mí me encanta. Hubo un momento en donde yo agarré el papel, como siempre, porque todo lo escribo primero en papel, y empecé a armar un flujo comunicacional, un flujo de organización, que de hecho se las compartí en mis redes sociales en su momento. Y fue básicamente agarrar ese calendario perfecto y seguirlo al pie de la letra hasta que terminé en un burnout que nadie me pudo sacar de ahí. Cada semana terminaba siendo una batalla, terminaba no cumpliéndome, me terminaba sintiendo culpable por no poder cumplirme, por no poder sostener lo que yo misma organicé. Y cada vez que tocaba crear sentía más resistencia y esa resistencia que sentía a la hora de crear contenido era la que me tiraba para atrás. Durante mucho tiempo terminé pensando que era flojera, que no era persistente, que me faltaba justamente la constancia y que seguía de alguna manera procrastinando de forma constante, hasta que en realidad empecé a observar que la resistencia no aparecía siempre, sino que aparecía ciertos días puntuales o ciertos momentos del mes o en ciertos momentos de la semana y que dependía directamente de cómo yo me estaba sintiendo y de lo que yo estaba creando. Entonces había semanas en donde crear se sentía muy fluido y había otras en donde crear se sentía como un martirio, básicamente. Y es normal porque ese forcejeo constante que se da es lo que a vos te permite de alguna manera entender qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando en tu propio proceso. Y eso es un reflejo de mi estado interno. Entonces, cuando logré entender que mis niveles de energía iban variando y que estaba bien que mi contenido varíe junto con mis niveles de energía, ahí es cuando empecé a diseñar mi marca en realidad o mi semana alrededor de eso y no en contra de eso. No era ir en contra de cómo me estaba sintiendo, sino que era entender cómo me estaba sintiendo para poder de alguna manera bajarlo a tierra en contenido y hacer que este proceso sea realmente sostenible y no porque sea un sistema, digamos, empezar a pelearme conmigo misma por cómo tenía que cumplir con las cosas. El flujo comunicacional no va a ser un sistema de productividad. En realidad es un sistema honesto, ¿sí? Que te invita de alguna manera a autoobservarte y a entender cómo puedes crear a partir de eso. Y eso es lo que yo quiero que logres con todo esto. Así que espero realmente que te haya ayudado.
Bueno, en resumidas cuentas, hoy vimos básicamente que la constancia no se sostiene con disciplina, sino con un diseño que se adapte a vos y que sea realmente funcional. Vimos que la diferencia entre un sistema y el flujo es que básicamente el flujo comunicacional viene desde adentro y es más respetuoso con nuestros propios ciclos. Y vimos los 4 pilares para poder construirlo: el ancla temática, los ciclos de energía, el formato fijo con un contenido variable y el baúl intencionado. La próxima semana vamos a hablar de un tema que se habla mucho en las redes sociales, que es el público objetivo. Y básicamente vamos a hablar que el error más común de armar tu público objetivo en marcas personales termina siendo el hablarle a todo el mundo. Así que vamos a dejar de hacer eso, vamos a ver cómo dejar de hacer eso sin perder el alcance y encontrando a tu propio público objetivo. Si este episodio realmente te ayuda a entender por qué tu sistema anterior no estaba funcionando, me gustaría saberlo, así que espero que me escribas en mis redes sociales y que me cuentes qué tal te fue y si realmente te gustó. Y te dejo estas preguntas para que te lleves y puedas entender desde dónde te estás comunicando, que es básicamente: ¿cuándo tenés más energía creativa? Agarrá esta pregunta, desarmarla y entender que esos días es mejor que escribir las ideas de contenido o grabar directamente, y si tu sistema actual realmente está respetando tu flujo energético. Esto fue Ser para Crear y Crear para Ser. Nosotras dos nos vemos el próximo domingo.